Un cordial saludo, mi nombre es Jamie Salas, psicóloga y líder del apoyo psicosocial en la Corporación Mujer Denuncia y Muévete. Quiero dar un saludo muy especial a los hombres y mujeres del programa de protección que protegen la vida de nuestros y nuestras defensores de derechos humanos en el proyecto Cuidar Vidas. En este espacio vamos a hablar de algo muy importante como lo son los primeros auxilios psicológicos y para iniciar vamos a conocer algunos conceptos previos que son claves para poder entender todo este tema. Entonces, el primer concepto es el concepto de crisis. Las crisis son un suceso inesperado e infrecuente que son impactantes y destructivos, que provocan la pérdida de vidas humanas, de la propiedad, de objetos personales, o que incluso sin producir este tipo de daños genera un empeoramiento destacable de la calidad de vida de las personas afectadas. Las crisis provocan pérdidas, tanto para las personas como para las comunidades, y estas pérdidas pueden ser pérdidas de vidas humanas, pueden ser familiares, compañeros de trabajo o vecinos. Podemos tener pérdidas en la salud por heridas, por dolor físico o que pueden provocar una incapacidad pasajera o permanente. Podemos tener pérdidas sobre el control de la propia vida y del futuro, pérdida de la esperanza, de la confianza o de la iniciativa, pérdida de la dignidad, pérdidas en cuanto a infraestructuras sociales e institucionales. Podemos tener una pérdida del acceso a los servicios esenciales tanto a nivel institucional como pérdida de propiedades. También podemos tener una pérdida de objetos personales, los cuales pueden ser fotografías, grabaciones u otros objetos que sean significativos en la historia de las personas o de las familias e incluso de las instituciones. Las crisis requieren de esfuerzos y recursos extremadamente importantes para poder superar estas situaciones por parte de las personas, de las familias, de las comunidades o de las instituciones. Otro de los conceptos claves para tener en cuenta a la hora de aplicar los primeros auxilios psicológicos es el concepto de víctimas. Entonces, las víctimas son todas aquellas personas que pierden la vida en una crisis o aquellas que resultan heridas de forma graves o muy graves. Ahora, dos conceptos muy importantes también a tener en cuenta y es quiénes son afectados directos y quiénes son afectados indirectos de un proceso o una situación de crisis. Los afectados directos son todas aquellas personas, comunidades e instituciones que sufren en primer término todas las pérdidas o el daño que originan las crisis. Todos o quienes pueden ser los afectados directos, pues todos los familiares que sean cercanos, los compañeros de trabajo o las personas de nuestro mismo grupo de clase o demás. ¿Y quiénes son los afectados indirectos? Pues precisamente son aquellas personas que, aun cuando no sufrieron una afectación directa o en primer grado de pérdidas o del daño que se genera a partir de la crisis, participan de todo el tema de consternación, de las pérdidas que se asocian a la situación de crisis. Pueden ser personas cercanas a los afectados directos, pero también puede que en algunos momentos la comunidad entera se sienta implicada en las situaciones ocurridas y puedan ser considerados como afectados indirectos. Entonces, es importante también conocer cuáles son las fases de una situación de crisis porque a partir de ello pues también nos vamos a empezar a mover en todo el tema de aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Entonces tenemos 5 momentos. El primer momento es todo el momento de impacto de el momento específico en que ocurre la situación de crisis. El segundo momento es el que transcurre desde el momento de impacto hasta las primeras 72 horas y es llamado el momento de shock o adaptación. El tercer momento es el momento de afrontamiento y va desde las primeras 72 horas o después de las primeras 72 horas hasta alrededor de un mes de la ocurrencia de la crisis. Este momento se llama el momento de afrontamiento. El cuarto momento es el momento de la recuperación y este se da aproximadamente después de un mes de ocurrido la situación de crisis a un año. Y el quinto momento, que es el momento de la resolución,
se da después de un año de ocurrida la crisis. Pues bien, teniendo claro estos conceptos y estas indicaciones sobre lo que se debe tener en cuenta antes de aplicar, ahora necesitamos conocer qué son los primeros auxilios psicológicos. Entonces, son esas primeras atenciones que reciben las personas afectadas, ya sea por algún incidente, por alguna situación que es considerada de crisis, y los primeros auxilios psicológicos deben ser aplicados dentro de las primeras 72 horas, porque de alguna manera después de esas 72 horas sería un poco, no tendría el mismo efecto en la salud o en la recuperación de las personas, y pues no sería oportuno tampoco. Entonces, ¿cuáles son los principales objetivos que se trazan en una intervención de primeros auxilios psicológicos? Entonces necesitamos reducir el estrés inicial causado por el evento traumático que haya pasado a la persona. Necesitamos fomentar la adaptación a corto, mediano y largo plazo. Necesitamos potenciar las estrategias de afrontamiento que tengan las personas para poder tener un proceso de resolución ante esta situación de crisis. ¿Qué es lo que se busca dentro de una aplicación de primeros auxilios psicológicos? Pues bien, necesitamos brindar una atención y un apoyo que se haga de una forma no intrusiva y que sea muy práctica para poder desarrollarlas con la persona a la cual vamos a intervenir. Entonces, para ello necesitamos evaluar las necesidades y las preocupaciones de las personas o de la persona a la que vayamos a intervenir. Necesitamos ayudar a satisfacer las necesidades básicas que tenga la persona en ese momento. Por ejemplo, necesita tomar agua, necesita cambiarse la ropa, necesita comunicarse con alguna persona o algún familiar. Son algunas de las cosas que necesitamos tener en cuenta como necesidades básicas. Algo también muy importante es brindar una escucha activa, y esta escucha activa tiene que ser también una escucha consciente, donde entendamos que las personas pueden tener tiempos para hablar. No debemos bajo ninguna circunstancia presionar a las personas o a la persona para que nos hable o para que nos cuente. Debemos tener en cuenta que esta intervención de primeros auxilios psicológicos no es un interrogatorio, ni es una entrevista psicológica, ni es una terapia. Es una dinámica totalmente diferente, y allí lo que queremos buscar es precisamente que la persona logre sentirse tranquila, ayudarle a sentirse tranquila. Sin embargo, también es importante evitar a toda costa verbalizar o pedirle a la persona que se tranquilice, que mantenga la calma, porque son frases que generalmente nos disparan otro tipo de reacciones en las personas, y que no es bueno que las tengan en ese momento de situación de crisis. Es importante también que podamos ayudar a las personas a conectarse con la información, con los servicios o el apoyo social que haya disponible en el momento de toda esta situación de crisis. Y debemos tratar de proteger a las personas de sufrir cualquier otro daño relacionado con el evento traumático o la situación de crisis por la cual está pasando. También es importante que dentro de ese proceso de intervención de situación de crisis reconozcamos que no es algo que solamente los profesionales en psicología o psiquiatría pueden hacer, sino que cualquier persona con la formación adecuada, con las herramientas adecuadas, podemos ayudar a una persona y prestarle los primeros auxilios psicológicos. No es un asesoramiento profesional, como lo decía anteriormente, no es un interrogatorio, y no vamos a pedirle a las personas que analicen o que pensemos en por qué sucedió la situación o por qué se dio tal evento, ni que ordenemos cronológicamente los hechos por los cuales haya pasado o haya vivido esta persona. Nos implica estar dispuestos a escuchar a las personas, de no presionarlas, y es no esperar todo el tiempo que las personas nos cuenten cuáles fueron sus experiencias o que nos digan qué fue lo que vivieron, porque en algunos momentos las personas no desean realizarlo. Entonces es importante que podamos
transmitir la confianza, pero también transmitir un respeto hacia los tiempos de las personas. ¿Okay? ¿A quién le podemos brindar un primer auxilio psicológico? Le podemos brindar a niños, adolescentes, adultos, padres, a cualquier persona que pueda estar en una situación de crisis y que también esté dispuesta a recibir un apoyo o una orientación en el momento. ¿Quiénes podrían necesitar una asistencia un poco más avanzada? Personas que veamos con lesiones graves que definitivamente ponen en riesgo su vida en el momento y que puedan estar necesitando una atención médica urgente. Personas que están demasiado alteradas, que no pueden ocuparse de sí mismas o de sus hijos o de las personas que tengan a cargo. Personas que de alguna manera no pueden hacerse cargo de sí mismas y que pueden hacerse daño también o que pueden herir a otros. Y algo también muy importante de conocer en la aplicación de primeros auxilios psicológicos es dónde podemos proporcionar esta intervención o esta ayuda con las personas. Entonces es clave y es muy importante que sea un lugar seguro, un lugar que nos pueda brindar una cierta privacidad en la medida de lo posible, buscando pues garantizar la confidencialidad y la dignidad de la persona. Entonces, esto sería como lo básico de conocer para una aplicación de primeros auxilios psicológicos. Ya les estaré contando un poco más sobre qué herramientas podemos utilizar o cuáles son las preguntas, cómo podemos acercarnos a las personas para ofrecerles ese acompañamiento.